La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, anunció que enviará a la Junta Departamental un proyecto para cambiar el nombre de unas 6 calles de la capital. Con esta decisión, la jefa comunal busca homenajear a Lágrima Ríos, Marta Gularte, Rosa Luna, Pirulo, Gloria Meneses y Virginia Brindis de Salas. Para nosotros es un orgullo hacer esta propuesta y enviar esta propuesta a la Junta Departamental, en la cual desde el 18 de julio hacia la Rambla, Río Negro le deja el lugar a Rosa Luna, Minas le deja el lugar a Marta Gularte, Pirulo desplaza a Magallanes, Lágrima Ríos invita gentilmente a Gaboto a correrse y Gloria Meneses se instala en el lugar de la Policía Vieja. Y en la calle 17 metros del querido Barrio Sur, recordamos a la poetisa negra Virginia Brindis de Salas. Más allá de los cuestionamientos políticos que surgieron tras la presentación de esta iniciativa, también llegaron reparos técnicos. María Emilia Pérez Santachieri, profesora emérita y presidenta de la Comisión de Nomenclator de Montevideo, dijo que se opone al cambio de nombres de calles en la ciudad porque se va borrando la memoria de la ciudad. En una entrevista con El País, agregó que la propia comisión ya había elevado varios de estos nombres a consideración del Ejecutivo y Legislativo Departamental, pero que habían quedado en la nada. La diferencia, agregó, es que lo que la comisión planteaba es darle nombre a calles arterias que hasta hoy no tengan una denominación. Vamos a conversar esta mañana con María Emilia Pérez Santachieri, profesora emérita de Historia e integrante de la Comisión de Nomenclatura de Montevideo desde el año 1991. Es un gusto realmente recibirla. María Emilia, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, me va más o menos porque cuando uno tiene una contienda no está tan contento, ¿no? Me imagino. Bueno. María Emilia, antes de pasar directamente a los episodios que se dieron a conocer, digamos, a partir del anuncio de la intendenta de la pasada semana, buscando información y preparando el reportaje, advertía que estas tensiones con respecto al cambio en la nomenclatura de la ciudad de Montevideo las podemos ubicar prácticamente después de la fundación de la ciudad, hacia 1730, o en realidad 1778, cuando se empiezan a generar los primeros cambios en la nomenclatura de Montevideo. ¿Es así? Sí, pero un momentito. Una cosa, yo le voy a decir algo que un expresidente decía mucho. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí. En aquel momento lo que se hizo, salió en 1730 un nomenclator. Uh-huh. Y luego fue cambiado en 1778, pero fue cambiado en su totalidad. O sea que la primera cosa que hay que hacer notar, que cuando se hacía el nomenclator de una ciudad, se buscaba dar una cierta unidad, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Primero, los nombres eran, vamos a decir, como precarios, era lo que se podía. Decía la calle de la iglesia, porque era donde estaba la iglesia, la calle del puerto, la que iba hacia el puerto. Claro. Y en el 78 ponen todos nombres de santos. Ahora, en 1843 se hace el gran cambio, que para todos los que hemos estudiado el nomenclator es realmente paradigmático. Andrés Lamas creó el nomenclator para la ciudad vieja y para la ciudad nueva. Y en la ciudad vieja, mire usted qué bien estaba. Para un país que recién empezaba, le iba marcando todas las etapas de su historia. Estaban los indios, estaba Colón, estaba Solís, después venían las invasiones inglesas con la calle Reconquista, las batallas, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y en la ciudad nueva estaban los departamentos del interior, acercamiento a Montevideo, y los ríos de nuestro país. Ahora, ¿qué sucedió? Eso es ordenadísimo y perfecto, porque además tiene dos cosas buenas. Sirve para orientar y segundo, le sirve a la gente para aprender sobre su propio país. Claro. Pero ¿qué pasa? Se muere fulano, entonces ahí aparece alguien que dice, no, hay que darle una calle. Entonces ya le cambiaron a esta, al otro, y empiezan los cambios. Uh-huh. Y así siguieron, primero en Ciudad Vieja, por ejemplo, incluso le dieron en vida a un presidente, cosa que ahora ya no se puede hacer porque se precisan 10 años, ¿eh?
y a cuestas. Y después por ejemplo, cuando muere Julio Guerra Llobes, y bueno, a la calle Daimán ponerle Julio Guerra Llobes. Y eso ya fue empezar el desastre. Usted dijo en más de una oportunidad que el principal enemigo del nomenclátor son los partidos políticos y las viudas. Claro, pero mire, que eso me acuerdo que un compañero nuestro que trabajó 25 años con nosotros lo decía y yo lo repetía, porque es la verdad. Ahora, ¿qué pasa? Los partidos políticos, y esto me sirve de pie para explicar lo actual, los partidos políticos que lucharon en las cuchillas sangrientamente, como todos sabemos, hasta terminar las guerras civiles, después, como decía alguien, se peleaban por el nomenclátor. Entonces, ¿qué pasó? Y vamos a ordenarnos una vez más. El Partido Colorado gobernó el país, como todos sabemos, 93 años. Y Montevideo era un baluarte colorado. Y, lógicamente, había honrado a todas las figuras coloradas en el nomenclátor. Ahora, cuando eso termina y los blancos piden algo, y lo deben pedir, está bien, no hay que cambiarle y sacarle los nombres a los colorados, hay que agregarlo de los blancos. Entonces, actualmente, estamos en lo mismo. Si usted dice, como se planteó, y este es un tema que hoy no se plantea, en el día de hoy, pero que viene de los últimos meses y los últimos años, las mujeres, hay pocas mujeres. Bueno, el hecho es que hay que ir integrando las mujeres y tomando aquellas mujeres que se destacaron, que ayudaron a la sociedad, porque siempre lo importante es el aporte de la persona a la sociedad. Le voy a dar otro ejemplo. Antes, de repente moría alguien, y bueno, que fue ministro, a nosotros nos han presentado, dice, fulano fue ministro, fue esto. Y yo, entonces, inauguré una manera de interrogar. Decir, era ministro, pero ¿qué hizo como ministro? Era diputado, ¿y qué hizo como diputado? Porque fíjese, si le íbamos a dar a toda la gente que fue ministro y diputado, no hay ni que hacer comisión, ni hay que hacer nada. Cada vez que se muere una persona que ocupó un cargo político, lo ponía, ¿no es verdad? Bueno, entonces, está el mérito. Y le voy a decir más, en la comisión que tengo el gusto de integrar, trabajando con gente en general que ha trabajado muy bien, digo en general porque no todo el mundo obviamente trabaja de la misma manera. Bueno, por ejemplo, ¿qué el pasado que se pidió, o este año, no me acuerdo, se dijo, bueno, pero hay una cantidad de mujeres que no fueron ni profesionales, ni artistas, ni no sé qué, pero fueron las que sustentaron a la gente dándole de comer, lavándole la ropa, haciendo todo eso, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner un lugar para las amas de casa. Y yo me comuniqué con ONU Mujeres y les encantó. Sin embargo, la representante del feminismo en nuestra comisión estaba en contra. Entonces, para que usted vea, y ahora yo quiero ir al tema de ahora. Fíjese, el tema es las mujeres, es los afrodescendientes. Claro, ahora, María Emilia, permítame, porque entonces lo que podemos advertir que el tema de las tensiones en torno al nomenclátor de la ciudad no son para nada recientes entonces, ¿no? Bueno, recientes no, pero lo que pasa es una cosa, que antes cuando se nombraba algo, esta comisión existe desde 1952, y lo otro, los políticos decidían y no pasaba más nada, y la gente le gustaba o no le gustaba, y no le gustaba lo que nunca le gustó a la gente, ni entonces ni ahora, es que le cambien el nombre a la calle donde vive. Claro. ¿Tengo razón o no? Claro. Bueno, ahora, este problema de los afrodescendientes, donde se pide una cantidad de nombres cambiando otros, yo le voy a dar este dato, que lo sabía de memoria, pero ahora encontré los documentos, lo cual es siempre mejor. Virginia Salas, que la piden ahora y se le da, no me acuerdo qué calle. La calle, dice calle 17 metros. Aprovecho para explicar unas cuantas cosas, ya que el espacio de ustedes es generoso. Hay gente que viene y dice, sí, una calle que se llama 17 metros. ¿Cómo se va a llamar 17 metros la calle? Lo único que indica es que tiene 17 metros de ancho para que sepamos, nada más. Nada más. Entonces esa calle no tiene nombre. Bueno, a Virginia Brindis de Salas nosotros la presentamos y está en Secretaría General desde el año 2015. ¿Qué le parece? O sea que nosotros lo hemos presentado
pero no han obtenido la aprobación. Esto es gravísimo. Hace 7 años que está dentro de una oficina de la Intendencia de Montevideo. Está esperando, pobrecita. Bueno, ahora, voy a seguir. Tengo acá en el expediente Lágrima Ríos, otro de los nombres propuestos. Rechazados por la Junta, volvió a comisiones. Entonces, ahora se le va a mandar a la Junta a la misma que rechazó. Ahora, es verdad que la Junta tiene que recomponer su pensamiento, porque lo merecen. Le digo, Lágrima Ríos iba junto a Rubén Carámbula, a Alfredo de la Peña, por ejemplo, a Juan Carlos Dín, o sea que se hacía una serie de nominaciones conjuntas, como se hace tantas veces, ¿no? Porque se está nombrando toda una parte del barrio. Ahora, nosotros, ya les digo, siempre hemos preocupado por la unidad en lo que se pone, pero no siempre se va a lograr. Ahora, yo, cuando con las mujeres, por ejemplo, nadie ha tenido en cuenta que en un momento dado yo presenté las maestras varelianas. Eran 17 y pusimos en un barrio todas las maestras varelianas. Y sin embargo, un día consideraron que había que poner más mujeres y sacaron el decreto que dice que cada hombre que nombremos tenemos que nombrar 3 mujeres. Y eso ha llevado a una distorsión. Y esto es lo que yo quiero explicar bien. Porque lógicamente, por ejemplo, yo presenté no hace mucho los nombres de los arquitectos que hicieron una cantidad de edificios emblemáticos de Montevideo. Póngale que eran como 6. Entonces me lo rechazaron y dice, no hay ninguna mujer. Pero es que en aquella época no había mujeres arquitectas. Entonces, quienes plantean el 3 y 1 no se dan cuenta que las mujeres, accediendo más tarde que los hombres a ciertos lugares, es imposible que usted le pida obra. Claro. Bueno, acá tengo otro. Marta Gularte, en la Junta Departamental está desde el año 2018. ¿Qué le parece? 3 pruebas de que nosotros hemos presentado estos nombres y están durmiendo allí. Sí. Ahora, María Emilia, otra cosa que se plantea habitualmente cuando se quiere homenajear a alguien con una calle es que además sea céntrica, sea adyacente a 18 de julio. Ese es un tema que también es recurrente en este tema, tema de los nombres, ¿no? Ahí está, eso es disparate. Fíjese que esa era la otra frase que decía nuestro compañero, decía, las viudas quieren que el marido siempre atraviese el 18 de julio. Le voy a contar una anécdota que es bien interesante. Un buen día, un escritor nacional, ahora fallecido, creo que recientemente fallecido, salió en declaraciones en un semanario diciendo que era una vergüenza que Onetti no le había dado, la Montevideo no le había dado nada a Onetti. Y yo me indigné porque Onetti tiene una plaza que ocupa una manzana entera. Ahora, ¿qué pasa? Como no está en la Rambla en el 18 de julio, para ese señor no existe. Y yo me acuerdo que cuando Arana era intendente y que conocía también Montevideo, decía, Montevideo es una sola jurisdicción. Y no es importante que se pongan nombres ilustres en barrios humildes que dignifican al barrio. Yo creo lo mismo, pero fíjese que es muy difícil que la gente o que ciertas autoridades comprendan, porque el hecho es siempre. Todo conocimiento tiene una especificidad. Y nosotros, fíjese, yo hace 30 años que estoy en esto, así que estoy compenetrada del tema del nomenclátor. Y entonces no vengo y digo, esto hay que cambiarlo así. No. Vamos a ubicarnos muy bien en la historia y en lo que es necesario, y además siendo lo más equitativos en cuanto a la adjudicación de nombres. Uh-huh. María Emilia, usted planteó también que el tema de cambiarle el nombre a las calles, además de afectar una serie de servicios, ¿no? Por ejemplo, el tema carteros o taxistas, o por eso, también se empieza a afectar de esa manera la memoria de la ciudad. Pero ¿Qué quiere decir con eso? Por supuesto. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con eso? Y lo que dijo mira, Arana, en la época de la dictadura, yo no sé si usted se acuerda, con un grupo de gente, estudiantes de arquitectura y todo lo demás, hicieron unos filmes que mostraban todo lo que se había tirado abajo y decía la ciudad sin memoria. Entonces, fíjese,
es importante que existan las cosas porque nos están recordando cuál fue el origen nuestro. Le voy a dar otro ejemplo. Ahora se pide, por ejemplo, cambiar, bueno, Magallanes y Gaboto, que todo el mundo sabe quiénes son, pero la calle Policía Vieja. Claro. Entonces alguien que no sabe nada dice, bueno, la Policía Vieja. No, ¿sabe por qué se llama Policía Vieja? Porque en ese lugar estuvo el departamento de policía a mediados del siglo XIX, y estaba en un edificio que se llamaba el Parque de Ingenieros, que era desde la época colonial. Entonces, esos nombres nosotros les llamamos nombres testimoniales, claro, porque están recordando cosas. Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo de de 2 calles cambiadas, que no quiere decir que yo no crea que el nombre que le pusieron es malo. No, estoy completamente a favor de que esos nombres se pongan, pero siempre hay otro lado para ponerlo. Por ejemplo, la calle Médanos, que perdió el nombre hace mucho tiempo. ¿Por qué se llamaba Médanos? Porque ahí había médanos. Otra calle, la calle Orillas del Plata. ¿Por qué? Porque el Plata, aunque le parezca mentira, llegaba hasta la actual calle Galicia, que fue cambiado por calle Galicia. Galicia merece estar en el nomenclátor, porque los gallegos han sido un gran aporte a nuestra población. Pero, por favor, no hay por qué desvestir a un santo para vestir a otro. Creo que le va quedando claro, ¿no? Perfectamente. Y además acá se refuerza un concepto que usted ha dicho muchas veces, que la primera función del nomenclátor es orientar al ciudadano, ¿no? Al que está en la vía pública. Exactamente. Fíjense, ¿qué orientación tiene usted ahora? Cuando se hizo ese cambio de muchas calles desde 18 de julio hacia abajo. Por ejemplo, Ana me decía, esto es un disparate. Y sí, ¿para qué? Ahora, ¿qué pasa? Como estaban en la onda que usted recién dijo, de que hay que poner a todos en el centro, porque actualmente todavía hay mucha gente. El otro día una señora me dijo, yo tomé un taxi y le dije, voy hasta allí y tal, y el hombre la llevó allí de 18 para afuera. Claro, porque hasta 18 ahora se llama de otra manera. Entonces, el asunto es que se quiere homenajear, pero hay que pensar muy bien las cosas. Me parecen muy bien los homenajes. Y para todo, realmente, hay además los procedimientos que están marcados. Le voy a contar otro ejemplo que me ha molestado muchísimo. No hace mucho tiempo, unas personas que escribieron un libro precioso se acercaron a mí, un señor Sánchez, y me dijo, yo le quiero informar que hay 3 constituyentes que faltan. Bueno, los constituyentes todos habían sido puestos en el barrio Pocitos, como usted sabrá. Sí. Entonces, voy a mirar y efectivamente, Manuel Barreiro no está, Nicolás Lerda no está, Eugenio Fernández no está. Tuve que mirar todas las listas, por supuesto. Resultado que nosotros buscamos ubicarlos, dijimos, tenemos que ponerlos en otro lugar, a los 3, y decidimos ponerlos en unos espacios que hay junto al obelisco. Bueno, eso fue rechazado. ¿Qué pasó y qué nos salvó? La Comisión de Patrimonio un día salió a preguntar que faltaban esos 3 constituyentes, ¿por qué no se arreglaba ese asunto? Entonces nos dieron trámite, y ellos, el patrimonio, aprobó que nosotros lo pusiéramos ahí, porque lo lógico era que estuvieran en Pocitos, pero no teníamos más calles en Pocitos. Claro. Entonces, ponerlos ahí junto al obelisco, que es a los constituyentes de 1830, parecía lo lógico. Y además, ¿por qué no lo querían tampoco? Porque eran 3 hombres, y yo no podía seguir inventando mujeres porque no había constituyentes. O sea, yo fui la primera que puso cantidad de nombres de mujeres, al punto que tengo un libro que es Nombres femeninos en el nomenclátor de Montevideo, el único que hay. Y ahí historio muy bien, hago el relato de cuáles eran los poquitos que había, cómo fueron aumentando y lo necesario que aumentaran, y fueron aumentando. Que siguen aumentando, sí, pero no pueden aumentar, fíjese otro disparate que le cuento, que un buen día hubo una convocatoria que todo el mundo mandara nombres a la Intendencia para que nombráramos mujeres. Esas listas llegaron a ser interminables, como 8 listas.
Pero le voy a decir algunos de los nombres, porque siempre cito los mismos que son el colmo. Nos pedían Cleopatra. Fíjese, ¿por qué Cleopatra en una calle de Montevideo? Marilyn Monroe, un disparate. Y el colmo fue una propuesta que decía, para mi sobrina que murió joven. Entonces, usted no puede, está muy bien la intervención del vecindario, pero usted no puede dejar en manos de todo el mundo esa integración. Es como si usted tiene que operarse. Si usted tiene que operarse, no puede decir, ay, a toda la familia, che, ¿qué les parece? ¿Me opero de tal lado, tal otro, o llamo a quién? No, usted va al profesional, y si ese profesional no le satisface, va a otro, pero tiene el respaldo de alguien que sabe, y después la decisión la toma usted. En este caso, quiero aclarar perfectamente bien, nosotros somos el grupo asesor de la Intendencia, pero no tenemos resolución. Claro, esto está bueno porque se aclaró el fin de semana, María Emilia, que es, y se comparó con el GACH, es un grupo que asesora científicamente y que además no son vinculantes sus dictámenes, ¿no? Además le voy a decir otra cosa que me resulta interesantísima. Cuando a mí yo entré ahí a propuesta de la doctora Berruti. Yo no la conocía, la había visto 2 veces a la pasada. Azucena Berruti hablamos, ¿no? Ex secretaria general de la Intendencia, y su última función pública fue ministra de Defensa Nacional. Bueno, yo pienso que Azucena Berruti me debe haber oído a mí por la radio, una cosa así, y vio que tenía condiciones, y me pidieron que fuera, y yo encantada fui en la época de Tabaré Vázquez. Ahora, cuando ella me nombró junto a un señor que era un ballista de primera fila toda la vida, lo cual está mostrando que ella no tenía interés de que viniera gente politizada, sino que viniera gente que fuera idónea. Y en general se ha tratado eso. Ahora, últimamente lo que cambió muchísimo es que hará unos 4 años, una cosa así, entonces se decidió que había que poner nombres de mujeres y se puso una persona integrando solamente para poner nombres de mujeres, lo cual a mí también me pareció que no debía ser. Es decir, ahora la persona está, la respetamos, es una compañera más, pero el propósito de venir a poner nombres de mujeres, mientras que los demás cuando eran nombrados era venir a trabajar y según su leal saber y entender hacer las cosas lo mejor posible. Y repito, yo no avasallo, sino que doy mi opinión técnica, y la intendente decidirá. Usted recordó lo que yo dije, como el GACH. El GACH decía tal cosa, tal otra. El presidente hace esto o hace lo otro. Hace lo que quiere porque él es el que tiene el poder. En el cierre del reportaje, María Emilia, una cosa que también empieza a pasar a medida que se van cambiando los nombres de las calles de Montevideo es que las personas viven en una calle que ahora se llama de otra manera y cuando invita a alguien le da la dirección errada. Por ejemplo, un caso que lo citábamos aquí el jueves pasado cuando se conoció la noticia, gente que vive en Boulevard Valle Ordóñez pero se la conoce como Propios, o que vive en la calle Sierra que ahora se llama Fernández Crespo, y así podríamos llegar con una serie de ejemplos. Allí está y allí se revalida el concepto de la identidad de la ciudad, no solamente a los efectos de la nomenclatura, sino de la vida en general, ¿no? Bueno, sí, además fíjese otra cosa. Usted acaba de darme un ejemplo que me sirve para explicar otra cosa. ¿Sabe cuál es la idea cuando se hacen los cambios? Que lo de ahora es mejor que lo de antes. Por ejemplo, Pedro Pablo Sierra, que solamente decía Sierra porque antes ponían solo el apellido, fue un patriota de las primeras etapas de la independencia y todo lo demás, muy importante. Pero entonces después un buen día dice, bueno, pero vamos a poner Fernández Crespo. Entonces, ¿qué pasa? Es como una vuelta que presentaban a alguien, cambiando, le voy a dar el ejemplo típico. Querían sacar la calle Andes, y la calle Andes, y darle a José Germán Araujo. José Germán Araujo ya tenía una plaza. Una plaza, claro. Y yo alegué, primero, tiene una plaza. Segundo, los Andes, la gente cree que Andes se llama por la cordillera. No es así, porque entiende, el problema siempre está en estudiar y saber. En la nomenclatura de Lamas dice,
en memoria de todos los patriotas que murieron en la cordillera, en las luchas independentistas. Entonces, ¿qué es? Es por los muertos que tuvimos ahí. Entonces yo alegué, ponerle este nombre es pensar que los muertos de ahora valen más que los muertos de antes, lo cual es un disparate. Ahora, ¿qué pasa? Como esa gente no tiene ni conocimientos ni sentido histórico, le parece que todo está muy bien y que hay que cambiar y que lo de hoy es lo preponderante, cuando lo de hoy va a pasar también como pasó lo de ayer. Yo decía, recuerden las coplas de Manrique, que las habrán estudiado en el liceo, Recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acabado da dolor, como a nuestro parecer todo tiempo pasado fue mejor. Eso es algo Brillante, brillante. María Emilia, en el cierre de la entrevista, agradecerle por el tiempo que nos ha dispensado y una aclaración, porque preparando la entrevista ayer vi distintos reportajes que le hicieron. Uno de los últimos fue en TV Ciudad, en el programa Mirá Montevideo. Usted hacía una aclaración fundamental. La ciudad de Montevideo está compuesta por calles, avenidas, bulevares y pasajes, y que a usted le pone los pelos de punta cuando escucha que gente dice la calle Boulevard Artigas. Exacto. ¿Sabe lo que he llegado a oír? No se caiga muerto usted. Calle, camino, tal cosa. Pero, mijo, piense, ¿sabe? Esto me hizo acordar a lo que me dijo una vez Taco Larreta con respecto a una persona. Me dijo, sus palabras van más rápido que su pensamiento. Y aquí también, porque no se piensa cuando se habla. Si es un camino, es un camino, no es una calle. Y acá 2x3 lo siguen diciendo, calle, boulevard. No, porque además esa gente que está demostrando también que no sabe lo que es un boulevard. El boulevard nació en la época de Napoleón III, cuando el barón de Haussmann, para evitar los levantamientos de la gente, ensanchó las calles, así ya no podía haber barricadas. O sea que hay todo un trasfondo histórico, claro, y que es el que transforma a París, y después, lógicamente, como París era nuestro modelo, lo vamos tomando. Y acá, por ejemplo, la gente, el otro día yo iba con un taxista y le comenté que la idea del Boulevard Artigas es de 1878. El taxista quedó perplejo. Y bueno, porque lamentablemente las cosas que atienen a nuestro quehacer a veces se dicen poco. Y es claro, se hizo un boulevard de circunvalación que durante mucho tiempo fue el límite de la ciudad de Montevideo, que en otros lugares es circular, pero acá todos sabemos es angular, ¿no? Hace un ángulo. Así que yo creo, le agradezco además la nota porque me permitió explicar detalladamente una cantidad de temas. María Emilia Pérez Santancieri, profesora emérita de Historia, integrante de la Comisión de Nomenclatura de Montevideo desde 1991 y ciudadana ilustre de la ciudad. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes y buena suerte.